Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí les saluda Antonio Almazán desde Los Ángeles, California. Un abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Estamos en un jueves más de aprendizaje. Gracias por acompañarnos, gracias por el valor de su tiempo, gracias por sus comentarios y sus muestras de cariño. Son bastante apreciadas, pero más es apreciado el tiempo que usted viene a compartir conmigo. Más apreciado es aquel privilegio que me concede de prestarme su mente tan preciosa para que poder compartir algunas ideas donde yo no pretendo inmiscuirme de más, pretendo darle ideas para que usted pueda ver la vida desde otra perspectiva y entonces tengamos todos la posibilidad de cambiar. ¿Por qué hago esto? Me preguntan, porque simplemente necesito compartir. Nací con la necesidad de compartir y es mi deseo hacerlo y es un placer hacerlo. Así que hasta donde quiera que se conecte, en otro país, en otro estado de la Unión Americana, en otro continente inclusive, a donde quiera que esté, reciba mi abrazo y mi gratitud por su tiempo compartido y por compartir estas ideas. Hoy quiero traerle una historia bonita. Esta historia es acerca de la falta de progreso financiero, y su causa. Muchas veces, vamos a empezarlo de esta manera, muchas veces en mi labor de educador financiero vienen personas con la idea básica de decir: Tony, necesito aprender a invertir, necesito ganar más dinero. Venimos con la idea básica de necesitar más dinero, ¿ok? Siempre estamos quejándonos que tenemos poco dinero, siempre estamos diciendo no progreso porque me falta dinero, pero tal vez, mira, déjame te explico un poco de historia para que podamos entender un poco acerca de lo que te hablo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre las personas que tienen dinero y las personas que no tienen dinero, los ricos y los pobres, no es el dinero que reciben, son sus hábitos. La diferencia entre las personas ricas, las personas que tienen dinero y los que no tienen dinero, no está en el dinero que reciben cada semana o cada mes. La diferencia está en sus hábitos, hábitos de comportamiento, hábitos de pensamiento. Entonces, mira, anteriormente voy a remontarme un poco en el pasado. Voy a hablar de la Unión Americana. Si usted me está viendo en cualquier otro país, es un poco diferente, pero voy a hablar aquí de la Unión Americana porque hablando de poder económico estamos en la superpotencia, ¿ok? Si de hablar de poder económico se trata, entonces la Unión Americana, Estados Unidos, es el referente, ¿ok? Capitalista por excelencia. La gente que vinimos aquí de algunos otros países, no vinimos a ver televisión, vinimos a ganar dólares, a barrer dólares, como dicen. Entonces aquí estamos esforzándonos y entonces mucho esfuerzo, poco progreso. Esta es la causa. Anteriormente existían dos clases sociales. Estas dos clases sociales eran la clase pobre y la clase rica. Solo había ricos y pobres. Anteriormente existía algo que se llama el monopolio. El monopolio eran estas personas encabezadas por Rockefeller, que eran dueños de todo. Tenían dinero y se apoderaban, compraban a los débiles y los débiles no tenían opción, les vendían y se empezaron a apoderar de todo. Empezaron entonces a comprar aquí, por ejemplo, Rockefeller, que refinaba el petróleo para producir un líquido que se llamaba el queroseno, que servía. Anteriormente no había luz eléctrica. Anteriormente la gente, en cuanto se ocultaba la luz natural del sol, se iban a su casa a descansar, ya no había nada que hacer. Enseguida se inventó la lámpara de petróleo, donde se podían iluminar 2 o 3 horas después, y entonces Rockefeller era pionero en eso. Tenía una tecnología para separar el petróleo, separar el queroseno. Ese queroseno era con el material de combustión para las lámparas estas de petróleo. Entonces él era dueño de todo eso y empezó a venderlo para que la gente se iluminara. Pues ya sabrás que era la novedad. Resulta ser que como empezó a ganar dinero, empezó a comprar más
más productores de petróleo, más excavadoras de petróleo, empezó a apoderarse de todo. Al final era el único que lo hacía y cuando salía algún competidor lo compraba y se lo tragaba. Entonces eso incrementaba, su riqueza se incrementaba porque tenía mucho poder, bastante poder adquisitivo, bastante poder político, bastante poder social, era el referente. Sin embargo, era el único que era rico, era el único, todos los demás estaban pobres, él estaba rico porque manejaba toda esa industria. Enseguida vino Andrew Carnegie, otro magnate, y empezó a dominar la industria acerera. La industria donde antes los edificios estaban muy pequeños y cuando empezaron a ser creados con el acero, empezaron a hacer edificios más grandes de 4 plantas, 5 plantas, porque la estructura era de acero. Entonces él vendía mucho acero, Rockefeller vendía mucho queroseno. Enseguida vino otra persona al trío llamado JP Morgan, que era de una familia de banqueros, y empezó a innovar, empezó a invertir. Y entonces se asoció con un inventor en aquel tiempo llamado Tomás Alva Edison y empezó a meter la luz eléctrica. Entonces se cambió de luz de petróleo, de lámpara de petróleo a luz eléctrica y estaban compitiendo estas 3 personas y todos los demás no tenían dinero, no tenían acceso a más porque como ellos eran los dueños de todo, empezaron a abusar de la gente, empezaron a pagarles $1 al día. Entonces toda esa gente que iba y trabajaba porque no le quedaba de otra, no había dónde más pedir, empezaban a pedir trabajo y les pagaban $1, creando una pobreza extrema. Entonces había un contraste muy grande en aquel tiempo porque los ricos eran muy ricos, bastante ricos, y los pobres eran bastante pobres. Eran muy pobres, no les alcanzaba ni para sus cosas básicas. Entonces, pero no tenían acceso a más porque no había otro trabajo que el trabajo que estos magnates ofrecían, y para incrementar sus ganancias, que solo se preocupaban en ganar más, ganar más, ganar más, entonces pagaban menos porque entre menos pagaban, más ganaban, entre comillas. Ahora, el problema es que no podía florecer mucho porque el queroseno, digamos, un ejemplo de Rockefeller, el queroseno que él vendía, se lo vendía a la gente normal, a la gente pobre. Pero como ya previamente él les pagaba bien poquito dinero, cuando les quería vender el queroseno, no podían pagarlo. Aunque él era el dueño de todo el queroseno y podía ponerle el precio que él quisiera porque no tenía competencia, no podía elevar el precio porque la gente a la que se la iba a vender previamente le pagaba muy poco. Por consecuencia, no tenía para comprarlo. Por eso, aunque elevara el precio, no lo podían comprar, y si ponía el precio muy alto, entonces definitivamente iba a empezar a tener un exceso de producción y pocas ventas, y entonces tenía que bajar el precio. A pesar de que podía ganar más, no ganaba mucho, precisamente causando la causa de esa falta de progreso para todo el mundo. Era que no pagaba bien a sus trabajadores porque su pensamiento solo era concentrarse en ganar más y ganar más. Entonces, esto empezó a suceder y entonces se empezó a ver una discrepancia enorme, se empezaba a ver muy feo porque algunos estaban muriendo de hambre mientras otros eran exageradamente ricos. En inglés decían filthy rich, asquerosamente ricos, y otros pues ya sabrás, no tenían ni para una sopita, para nada. Entonces empezaron a hacer algo, la política empezó a hacer algo, empezaron a decir, vamos a combatir a este tipo de monopolios, porque no puede ser que la oportunidad esté centralizada en unos cuantos. No puede ser que la riqueza entonces solo le pertenezca a unas cuantas personas mientras todos están muriendo de hambre. Mira estos señores. Entonces empezaron a batallar, pero como primero tenían el poder adquisitivo, se compraron un presidente, pero al siguiente presidente no se lo pudieron comprar porque el otro presidente no se vendía. Ese otro presidente era un señor de apellido Roosevelt, Teodoro Roosevelt. Este presidente dijo, voy a empezar a combatir ese monopolio, y empezó a combatirlos, empezó a poner demandas
contra ellos para que deshicieran y dieran oportunidad. Al mismo tiempo que empezaron a combatir este monopolio, el cual no era muy fácil porque tenían tremendo poder adquisitivo, vino otra nueva gente, otros nuevos empresarios que no precisamente estaban preocupados en ganar dinero. El ganar dinero no era su fin era crear productos para toda la gente. Era diferente mentalidad, se empezó a cambiar. Los primeros eran bastante bárbaros. Esa barbarie viene de querer tenerlo todo. Entonces su objetivo era tenerlo todo. Querían competir a ver quién era el más rico, no importándoles poco o nada que la otra gente se muriera de hambre, con que ellos estuvieran bien, con eso era suficiente. Mas entonces la conciencia del ser humano avanzó y vino otra nueva camada de empresarios que estos se interesaban en producir algo que fuera de beneficio para todos. Su objetivo no era ganar más dinero, su objetivo era hacer productos que tuviera la gente. Su objetivo no era monopolizar, su objetivo era compartir. Ya no era competir, era compartir. Y ahí fue el gran cambio. Un pionero de este tipo de empresarios nuevos era el señor Henry Ford. Señor Henry Ford, que él no inventó el automóvil, inventó otra cosa más poderosa que el automóvil. Observa esto. Cuando ese señor vino, su idea de ese señor Henry Ford era el poner un producto que cualquiera pudiera comprar. Cualquiera pudiera comprar. Entonces él inventó un automóvil barato para que la gente tuviera acceso a él. Y empezó a batallar para hacerlo, no lo dejaban porque decían, nos vas a romper el negocio, pero él seguía haciendo las cosas y definitivamente creó su automóvil. No lo dejaban hacer, pero quería hacer su automóvil. Entonces, de esa manera, la primera reforma que empezó a hacer es que a los trabajadores, en lugar de pagarles $1, les pagaba $5 a esos trabajadores. En lugar de $1, $5. Poniendo en manos de la gente el dinero. Porque él empezó a saber, en esta nueva conciencia, en darle valor a los trabajadores, cuando anteriormente lo que querían estos grandes magnates, con tal de ganar más dinero, aplastaban a los trabajadores. Mas esta nueva manera de pensar, estos nuevos empresarios le daban valor al trabajador y le pagaban bien. Mientras unos empezaron a pagarle $1, estos pagaban 5. Y empezaron a tener dinero. Cualquiera quería trabajar en las empresas de Henry Ford porque ese señor Ford pagaba muy bien. Ahora este señor Ford que pagaba bien empezó a dejarle dinero a la gente y la gente empezó a tener dinero. Fue entonces que con el nacimiento del automóvil también nació una tercera clase social. Con la llegada de estos nuevos empresarios empezó a llegar una nueva clase social. Esta nueva clase social se llamó la clase media. Antes había ricos y ahora había pobres y ahora había ricos, clase media y pobres. Ricos, clase media y pobres. Quiere decir que la brecha se empezó a cortar porque estos nuevos seres humanos empezaron a dar mejores trabajos, dando dinero a esta gente. Obviamente esta gente con dinero quiso comprar cosas que necesitaba para vivir, aumentando la demanda. Al aumentar la demanda, hubo necesidad de nuevas empresas que crearan producto para venderle a esta gente que ahora tenía la necesidad de cosas y que tenía dinero para comprar. Un montón de empresas entonces surgieron que empezaron a pagar bien y empezaron a hacer productos y la gente empezó a comprar. Ahora tenían dinero, se iban al béisbol, ahí se compraban su hot dog, se compraban su Coca-Cola, se compraban un chocolate, se compraban un carro. Había exigencia, como ahora tenían dinero, ahora podían comprar. El monopolio de David Rockefeller por fin logró desintegrarse y su empresa única, que se llamaba Standard Oil,
se dividió en 34 pedazos, 34 nuevas empresas, Exxon, un montón, 34 nuevas gasolineras se abrieron para servir al público. Entonces, al público creciente, esta nueva clase social llamada clase social de media, los que no eran ricos, pero ya no eran pobres, era la clase media donde la mayoría de nosotros está. Ok, que no somos ricos. Un rico es aquel que no importa lo que gaste, nunca se acaba su dinero, pero son muy pocos. Los demás están en clase pobre, clase media. Entonces esta clase media empezó a crecer con esos nuevos empresarios, diferente manera de pensar, y empezamos a progresar. Ahora, justo con la llegada de la clase media, empezaron a tener la vida que no habían tenido, empezaron a gastar y a comprarse sus gustitos, y con eso quedaron. Aquí es donde está el peligro, aquí es donde está el meollo de este tema. Aquí está el grueso de este tema. ¿Qué fue lo que pasó entonces cuando esta clase media, clase trabajadora, empezó a tener un trabajo y empezó a recibir un cheque? Esta clase media, al recibir ese cheque, empezaron a gastarlo en los productos que necesitaban, los productos que querían, empezaron a comprar aquí, empezaron a comprar allá, empezaron a pasearse, empezaron a exigir su automóvil, porque ahora era clase media, pero tenía, con el precio barato del automóvil, tenía derecho y podía comprarse un automóvil. Empezaron a pedir y empezó a refinarse esa producción. Cuando empezó Henry Ford, producía un automóvil cada 3 meses. Después de 5 años, producía un automóvil cada 15 segundos. Tremenda la producción que empezó a hacer. ¿Por qué? Porque empezó a inventar la producción en serie. Ya no agarraba un producto y los estaban produciendo, sino decían, tú te encargas solo de las llantas, tú te encargas de la lata, tú te encargas del caucho, tú te encargas del motor, tú te encargas de los pedales. Cada quien se encargaba de algo, tú te encargas de ensamblarlo, y al final tenían a una velocidad altísima producción de automóviles porque inventó la producción en serie. Y ahora sí producían en serio. Empezaron a producir para la gran demanda que creció, y es ahí donde nos quedamos. Es ahí donde toda la gente empezó a crecer, empezó a tener dinero, y junto con el dinero empezaron a sentirse confortables, empezaron a sentirse bien cuando estaba la seguridad esa del trabajo. Anteriormente las personas se conseguían un trabajo y las empresas le daban un buen sueldo. Este sueldo servía para poder comprar sus bienes, y definitivamente tenían una mejor vida. Entonces se iban a gastar el dinero porque ya sabían que la siguiente semana les iban a dar otro cheque, y se gastaban el dinero porque ya sabían que la siguiente semana les iban a dar otro cheque, y cuando se retiraran la empresa les daba un seguro. Entonces cuando se retiraran la empresa seguía manteniéndolos, seguía pagándole un cheque, y el gobierno les daba cheque, todo el mundo les daba cheque, no tenían que preocuparse por el futuro porque el programa de seguridad social lo solventaba, y la empresa también les daba un programa para cuando ya no trabajaran en ellos, después de haber entregado su vida en el trabajo. Toma, aquí está tu dinero por ser un trabajador fiel, por decirlo así. Entonces estaban trabajando y sin más preocupación, gastaban su dinero. Siempre se quedaron en clase media. Es por eso que siempre estuvieron en clase media, y por eso nadie se preocupaba en hacer diferentes cosas, y estuvieron ahí por mucho tiempo, y estar en clase media estaba muy bien. Pero ahorita, con la revolución, con la entrada de la siguiente era, con la finalización de la era industrial, empezando la era digital, la era de la tecnología, el cambio está sufriendo. Este cambio que está sufriendo el mundo nos va a afectar. Por eso es que quiero que abras los ojos precisamente en este momento. Qué bueno que estás viendo este video, y qué bueno que te quedaste hasta ahorita, que no te enfadaron mis historias, que tal vez llegaste y le picaste ahí por error y te quedaste aquí. Mira, checa el asunto.
Entonces, ¿qué fue la diferencia? Mientras la mayoría se quedó en clase media, porque no tenía que hacer otra cosa, solamente ir a conseguir un trabajo en esta empresa buenas, estas empresas recién salidas del horno que ofrecían buenas prestaciones, buenos salarios, buenas horas de trabajo, buen ambiente de trabajo. ¿Tú qué más querías? Imagínate, ponte a pensar en esa gente, ¿qué más querías si al encontrar un trabajo prácticamente su vida estaba resuelta? Entonces, ¿por qué muchas personas se quedaron ahí? Porque ese es el problema, que cuando te alcanza, no tienes otro pensamiento más que seguir disfrutando tu vida. El peor error que cometen las personas es cuando les alcanza, no hacen nada. Vienen algunas personas a mi curso y dicen, ¿sabes qué, Tony? Estoy desesperado, tengo 60 años, me van a correr del trabajo y no tengo nada. La seguridad social ahorita es una basura, no dan nada y la empresa me va a correr antes para no hacerse responsable por mí. Después de haberle servido, me están botando y me están echando a la basura. Antes no sucedía eso, hoy está sucediendo. ¿Por qué entonces algunos se quedaron ahí sin tener seguridad social? Por sus hábitos. Desde hace mucho tiempo ya se acabó eso de que las personas, unas pocas personas tenían mucho, otras pocas personas tenían poco. Se acabó lo pobre y lo rico. Ahora la mayor parte de las personas tiene suficiente dinero durante su vida para poder construir algo. Escucha lo que te digo. Hoy día la mayoría de las personas tiene suficiente dinero durante sus años productivos para poder construir algo. ¿Por qué no lo construyen entonces? No es por el dinero que no reciben, es por los hábitos de comportamiento heredados de la vieja era, de la vieja escuela, donde se decía, estudia, consíguete un trabajo y es todo lo que vas a hacer. ¿Cuántos de los que están viendo ya saben que esa no funciona? Ese tipo de plan financiero ya no funciona en esta época. Ahora la gente cambia como 3 trabajos cada año. Los trabajadores tienen empleados temporales, no tienen empleados de planta. Entonces venimos trabajando con la época donde ese plan sí funcionaba, porque estas grandes empresas que recién acababan de salir empezaron a hacer, pero ahora con la globalización, donde participamos en una economía global, y por ejemplo, si un ser humano en China está cobrando $10 por toda la semana para producir, todos los que producen están mandando su trabajo allá para ahorrarse en sueldo. Entonces, ¿qué los distinguió? A las personas que logran hacer algo y tener y construirse su propia seguridad financiera son los hábitos. Esos hábitos entonces son los que separan a la gente que tiene y a la gente que no tiene. No es el dinero que recibe, vuelvo a repetir lo mismo, porque ese es el asunto. No es el dinero que tiene, es lo que hace con el dinero que tiene, que son hábitos, y como son hábitos, están habituados a hacerlos, ya no los percibes como algo que hay que cambiar. Sin embargo, observa tu realidad para que puedas ver. Tu realidad entonces es solo el efecto de tu manera de ser, actuar y pensar. Tú actúas de cierta manera, piensas de cierta manera, haces de cierta manera que te traen viviendo como vives hoy, como consecuencia o como efecto de tus causas, como consecuencia de tus hechos. Y si ahorita no tienes un progreso financiero, es precisamente tus hábitos los que te tienen viviendo aquí. Y si quieres que tu futuro cambie, has de cambiar tus hábitos, has de cambiar tu hoy, porque si no cambias tu hoy, mañana no cambiará. Es la misma historia, pero se va a poner peor. Se va a poner peor porque entonces con la economía globalizada se van a dividir los trabajos y la clase media, hoy la clase media que buscaba seguridad financiera en conseguir un empleo, ya no lo va a tener porque las grandes empresas las internacionales están construyendo fuera del país, dejándonos ¿cómo? Dejándonos sin oportunidad.
Si tú mismo produjeras, no digas, es que esa gente, no, si tú mismo produjeras vasos y aquí te cobran $15 la hora a un trabajador y en China el trabajador te cobra $10 por toda la semana, tú vas con el trabajador de China. No tienes ni que pensarlo. Lo mismo piensan todos los empresarios. Ofrecen oportunidad. Quiero que aprendas los hábitos que te van a llevar a la riqueza, porque son tus hábitos, no es el dinero. Por eso cuando viene la gente conmigo a Inversiones 1, 2, 3, le digo, no necesitas dinero, vamos a cambiar tus hábitos. Me dicen, Tony, necesito que me enseñes a invertir para ganar dinero, porque no me alcanza. No, no te alcanza no porque no ganes más, sino porque tienes hábitos, tienes un estilo de vida. Por ejemplo, un hábito es que en cuanto ganas dinero, te lo gastas. Si recibes un incremento, otro hábito es que cada incremento que recibes en tu ingreso, incrementas tu estilo de vida. Es un hábito. ¿Ok? El hábito número 1 que yo enseño aquí, no enseño nada de cosa del otro mundo. Te enseño primero el principio del ahorro. No el ahorro como apartar un dinero, no. El ahorro desde la sencilla conclusión de que cuando una persona ahorra, esa persona va a ser rica. Cuando una persona ahorra, esa persona va a ser rica. Pero mientras una persona se gaste todo el dinero que recibe, esa persona siempre va a ser pobre porque tiene el hábito de gastarse todo. Sin embargo, la persona que ahorra ya tiene un paso adelante, porque toda la riqueza empieza con una mente próspera y el ahorro es la manifestación física de esa mente próspera. Es aquella persona que ya no tiene necesidad de gastarse todo lo que gana. Es aquella persona que tiene capacidad de ahorrar. Quiero que te conviertas en esa persona con capacidad de ahorrar. Y después vienen las inversiones. Quiero que vengas, aprendas a invertir como consecuencia de tu mentalidad de rico. Las inversiones no son para ganar dinero, son para crear riqueza. ¿Por qué? Porque el peligro está en que si tú ganas dinero y lo ingresas con el fruto de tu esfuerzo, ¿qué va a pasar si mañana no puedes trabajar? ¿Qué va a pasar si te lesionas un brazo y ya no puedes hacer la función que hoy desempeñas, que hoy realizas? Obviamente te van a sustituir. ¿Qué va a pasar contigo? Esa es la cosa que quiero decirte. No es nomás que voy a aprender a invertir para acumular dinero. No. Voy a aprender a invertir para cambiar y hacer una transición de mis ingresos activos, de mi trabajo y mi esfuerzo, a mis ingresos pasivos, que son ingresos donde yo no tengo necesidad de trabajar, no necesariamente tengo que trabajar, mi capital trabaja por mí. Y tenemos que tener la gran virtud de empezar a crear nuestro capital con lo que hoy ganamos, porque si no siempre nos vamos a quedar en esa clase media, esa clase trabajadora. Pero la diferencia es que hoy la empresa, tu empresa ya no se va a hacer cargo de ti. Hoy te despiden, hoy quieren empleados temporales. Ese es el peligro de la época. Ese es el peligro de la época. Yo quiero que empieces a ahorrar. ¿Cuánto vas a empezar a ahorrar? Yo quiero que empieces a ahorrar el 10% de tu sueldo. No me digas en qué lo voy a invertir. Primero ahórralo. Enseguida, después de ahorrarlo, lo vamos a invertir en tu conocimiento, en que aprendas algo si no sabes aprender. ¿Ok? Si puedes aprender, ven, te voy a enseñar la bolsa de valores y las inversiones como inversión, no como trading, no como especulación, como inversión. Entonces, puedes crear tus dos maneras de ingresar dinero, tu trabajo y tu capital. Y cuando tu capital te produzca lo suficiente para esto, tienes la mejor seguridad financiera que se puede tener, porque estás basado en tu poder económico y no en el trabajo. La seguridad del trabajo se acabó porque si el patrón te corre, vas a bailar las calmadas. La diferencia entonces de la gente que tiene dinero y la que no tiene dinero son sus hábitos. Si tú ganas dinero y no progresas, eso es por los hábitos que tienes que te mantienen
gastándote todo, te mantienen pobre. Un hábito que te va a mantener pobre es el hábito de gastarte todo lo que tienes. Si no quitas ese hábito y lo sustituyes con el hábito del ahorro, vas a morir pobre, no importa el dinero que ganes. Eso no importa si ganes 1,000, ganas 2,000, 5,000 o 10,000. Son hábitos, crea hábitos que te lleven a la riqueza. Hábitos, sigue prosperando. Alguien me dijo, ¿sabes qué, Tony? Yo sí he prosperado. ¿Me podrías decir qué pasa si después de haber prosperado lo pierdo todo? Yo te voy a explicar, no quiero profundizar más en eso, pero te lo voy a explicar en el próximo jueves. Te voy a explicar cómo es que algunas personas no pueden mantener su progreso. ¿Ok? Cuando a veces que te va bien y entonces ya estás muy bien y no puedes mantener el progreso, de repente otra vez estás en donde mismo. Me dicen, Tony, ¿por qué otra vez me regresé a donde mismo? Ya no me quiero regresar a donde mismo. ¿Qué es lo que me pasó? Bueno, voy a hacer un video de por qué perdemos todo cuando ya tenemos algo, ¿ok? ¿Por qué volvemos a empezar? Ahorita quiero darte el primer principio y que sepas claramente que hoy con la economía globalizada todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos la misma oportunidad, pero tus hábitos de comportamiento, tus hábitos de pensamiento van a hacer que la pierdas. No confíes en la seguridad social, no confíes en tu empresa, confía en tus hábitos, en tu habilidad de crear riqueza, no con la finalidad de ser dueño de todo, sino con la finalidad de que cuando tú no puedas trabajar, puedas echarle mano a algo. Porque la diferencia no está en lo que ganamos, está en lo que hacemos con lo que ganamos. Y aquella persona que se hizo rica empezó dejando de gastarse todo. Por eso siempre lo he dicho, un rico es cualquier pobre que un día dejó de gastarse todo lo que tenía. Después viene cómo invertirlo. Pero antes de invertirlo, tú tienes que tener dominado el hábito, tú tienes que tener dominado de mantenerte con lo que ganas. Si con lo que trabajas no te alcanza, entonces crea más riqueza. Busca mis videos donde ya te expliqué todo eso. Sin embargo, tenía la necesidad de decirte cuál es la diferencia entre la gente que gana, la gente que tiene y la que no tiene, que muchas veces se piensa que es por la diferencia del dinero que recibe, mas no es así. Es por los hábitos que tiene a la hora de manejar su dinero. No se mantenga en clase media porque hoy día es el peor momento para buscar seguridad social. Es el momento del nuevo pensamiento, del nuevo emprendimiento, donde usted agarra los bienes que tiene, produce más con ellos y con esa producción usted sigue viviendo. Ese es el mensaje que te traigo para esta tarde. Gracias por el valor de tu presencia, gracias por aguantar un poquito de historia y que sepas que desde hace mucho tiempo toda la gente tiene la misma oportunidad, pero no toda la gente tiene los mismos hábitos. Te puse un ejemplo con un hábito que vas a empezar, que es el hábito de ahorrar, el hábito de no gastarte todo lo que ganas. Después viene el hábito de invertir y eso te lo voy a enseñar después. He tenido algunos videos que te lo enseñe. Si tú vives en Los Ángeles, ven por favor a la escuela. Estamos en medio de una cruzada de educación financiera previa antes de un cambio económico de esos que suceden cada 15 años, una mentada recesión. Quiero que termines con esa recesión bastante bien, bastante poderoso y que no te dejes arrastrar por ella. Aquellos que lo ven venir antes pueden sacar provecho. Los otros no pueden sacar provecho de nada. ¿Ok? Muchísimas gracias. Ya sabe, busque el conocimiento porque el conocimiento es lo único que nos libera. Un saludo hasta donde quiera que te encuentres. Un abrazote muy cariñoso, tu amigo Tony Almazán. Ya sabes, vete con todo, sin quejarte y sin rajarte. Dios te bendiga.